Consumado es. Y creo que la pregunta que debió haber surgido inmediatamente entre los que estaban allí presentes, al escuchar la expresión consumado es, debió haber sido exactamente qué es lo que ha sido consumado o ha sido completado. De la misma manera, hoy esta expresión desde la cruz, consumado es, impone sobre cada uno de nosotros la misma pregunta. ¿Qué exactamente ha sido consumado o completado? Así que si me dan por lo menos 2 horas, yo le voy a explicar a ustedes lo que eso quiere decir. Por un lado, a la luz del relato de Juan 19:28, en donde se nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya se había consumado todo, podemos concluir que este consumado apunta hacia el hecho de que la misión que Jesús había venido a cumplir ya había sido completada al pie de la letra. Lo que se había dicho de él en el texto que hemos leído en esta noche y al cual se ha hecho referencia en varias ocasiones en Isaías 53, ya Jesús ve que él había sido despreciado y desechado por los hombres, que él se había convertido en el varón de dolores y que había sido experimentado en el sufrimiento. Allí en la cruz, él ve que se está cumpliendo, que él está llevando nuestras enfermedades y está sufriendo por nuestros dolores. En aquel escenario del Calvario se cumple lo que nos dice Isaías cuando dice: nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Por él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Allí en el escenario de la cruz, él ve que se cumple cuando dice el profeta: él fue oprimido y afligido. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco abrió su boca. O sea, que este consumado es, quiere decir que de su parte, la misión que él vino a cumplir, no hay nada más que quede por hacer. Nada falta por añadir. Todo está hecho. Ahora, más específicamente, ¿a qué se estaba refiriendo él? ¿Qué es lo que le estaba terminando? ¿Qué fue lo que él había terminado y que le hizo clamar a gran voz:
con voz de triunfo y no de derrota, con voz de victoria, consumado es. Pues más específicamente, en esa obra sublime de amor que estaba realizando en la cruz del Calvario, se consumaba todo lo que las Escrituras habían profetizado de él, como nos dice Juan 19:28 que acabamos de leer. En esa obra se consumaba todo lo que Dios había anticipado en el Antiguo Testamento que el Cristo había de realizar para el perdón de nuestros pecados y para nuestra redención. En ese consumado es, la ira de Dios había sido consumada. En el Salmo 75, versículo 8, nos habla sobre la ira de Dios que estaba a punto de ser derramada sobre la humanidad. El texto nos dice: ciertamente la copa está en la mano de Jehová, con vino espumante mezclado con especias. Cuando él la vacíe, todos los impíos de la tierra beberán de ella hasta la última gota. A esa ira se estaba refiriendo a Jesús. Por otro lado, Jeremías 25:15 nos dice: así me ha dicho Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa de vino de la ira y da de beber a todas las naciones, hasta a todas las naciones a las cuales te he enviado. Es justamente la copa que Jesús decide tomar, como dije anoche, en Getsemaní, y llevarla hasta la cruz del Calvario, la copa de la ira de Dios. Allí, justamente allí en aquella cruel cruz, es que se consuma toda la ira de Dios, todo el castigo de Dios, y se abre entonces el camino de la salvación. Es por esta razón que Jesús es el único Salvador, el único camino hacia la salvación, porque Dios así lo declaró. Hechos 4:12 nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fue así que cuando el Señor consumó todo lo que decía de él las Sagradas Escrituras, a gran voz clamó el grito de victoria: consumado es. Es ante este cuadro del cumplimiento de su misión que entramos a la última palabra en la escena de la cruz. Lucas 23, 44 al 45 nos dice: cuando era como la hora sexta, descendió oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por el medio. Por poco me mata del susto. Fue durante estas 3 horas de oscuridad que Jesús cargó la pena de nuestros pecados en su cuerpo
en el madero de la cruz. Es justamente aquí donde se hace evidente que la luz y las tinieblas no pueden habitar juntas. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que nos dice Amós capítulo 8 versículo 9. Sucederá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré que el sol se oculte al mediodía y el pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Algo milagroso y poderoso ocurre en ese momento. La última frase del versículo 45 de Lucas nos dice: y el velo se rasgó. Y es justamente en este momento que Jesús experimenta esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue justamente cuando el velo se desgarra que Jesús entiende que puede tener paz. Y entonces pudo pronunciar la última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esta última palabra se cumple lo que Jesús mismo había dicho con anterioridad a sus discípulos. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Con esa última palabra pronunciada por Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, llega el momento decisivo. El cumplimiento de la misión de Jesús en esta tierra. Juan 10:18 nos dice: esto es lo que me ordenó mi Padre. En este enlace debemos hacernos la siguiente pregunta para concluir: ¿por qué justamente en este momento Jesús puede entregar su espíritu en plena confianza en las manos de Dios? Vuelvo y señalo: notemos que Jesús no entrega su espíritu hasta el momento después de haber pronunciado la sexta palabra: consumado es. Lo que Lucas nos dice inmediatamente en el versículo 45 es de gran importancia, lo cual da fe y testimonio sobre el cumplimiento del propósito principal de la misión de Cristo. Es justamente después de este consumado es que el obstáculo que separaba al ser humano de Dios es removido. El velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy, al haber sido removido el velo que separaba al hombre de Dios, al ser humano de Dios, tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Para qué hemos puesto este servicio hoy, en esta noche? Para entretenernos un rato. El propósito principal es para que si tú nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú nunca has tenido un encuentro con el Redentor, Señor y Salvador de este mundo, hoy tú tomes esa decisión. Si le serviste al Señor, pero las circunstancias te obligaron a bajarte de tu cruz, como muy bien nos dijeron en esta noche,
esta es la oportunidad para que tú regreses al lugar que te corresponde. Y para que la iglesia sea afirmada de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Seguiremos predicando este mensaje hasta el día en que Jesucristo venga por su iglesia. En esta noche, después de este próximo cántico, si tienes una decisión que tomar, no te vayas sin entregarle tu vida a Cristo, sin reconciliarte con Cristo en esta noche.